Muy buenos días a todas y todos. Junto al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, una vez más estamos muy contentos y contentas de poder compartir con todas las personas que nos ven desde sus casas y nos acompañan en este proceso constituyente. Queremos comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Asociación Nacional de Televisión por este espacio desde el que estamos transmitiendo y también a todos los canales de televisión y los demás medios de comunicación que se han sumado a esta transmisión y que están acá con el fin de informar a la ciudadanía. Esta semana es muy especial por varios motivos. ¿No es así, vicepresidente? Efectivamente, Presidenta. Esta semana es una semana muy relevante porque ayer cumplimos un hito al realizar la sesión número 100 de nuestros plenos en la Convención. 100 sesiones en las que nos hemos ido construyendo la nueva propuesta de Constitución con varias normas que van delineando un Chile más justo para todas y todos. Y cumpliremos otro hito muy relevante este sábado cuando se realice el último pleno que votará normas propuestas por las comisiones temáticas. Es decir, será el día en que ingresarán las últimas normas nuevas al borrador de la nueva Constitución. Mientras tanto, seguiremos trabajando y armando artículos, Presidenta. ¿Qué avances tenemos por esta semana? Avances hay muchos. Quisiera destacar uno que creemos debe transparentarse de forma correcta y así llevar la tranquilidad de este proceso hacia todas y todos. Me refiero al derecho de propiedad y normas sobre expropiación. Este tema ha cruzado la agenda durante los últimos días y algunas veces se ha tratado de manera incorrecta o poco precisa. La propuesta de nueva Constitución señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables, con lo que se mantiene la tradición chilena al respecto. Con esto, por dar un ejemplo, nos referimos al agua, al aire. Ahora bien, respecto de la expropiación, tomando en cuenta el punto que habla sobre el precio justo, se ha difundido contenido un tanto engañoso que señala que la nueva Constitución eliminaría el precio de mercado. Hemos también avanzado. Decirle que en el borrador ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Y en materia de derechos fundamentales también tenemos mucho que contar. Sin ir más lejos, anoche votamos una serie de artículos sobre educación. Esto se trata de una serie de normas que configuran un sistema nacional de educación que alcanzó apoyo transversal en muchos de sus artículos, los que fueron aprobados con aplauso, abrazo, emoción por parte de profesoras, profesores, estudiantes y apoderados. ¿Qué dice la norma? Que todas las personas tienen derecho a la educación. Y algo muy importante, que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Además, la educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en la nueva Constitución. También tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertenencia territorial, cultural y lingüística. Y tal como se venía pidiendo hace años, la nueva Constitución establece que la educación se orientará hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. Pero eso no es todo. ¿Qué más podemos contar en educación, vicepresidente? Hay más, Presidenta, como que, por ejemplo, la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. ¿Y cómo estará integrado este Sistema Nacional de Educación? La nueva Constitución dice que estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Además, respondiendo al anhelo de décadas, se consagra que el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación público de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos o instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Pero si hablamos de educación, no podemos, Presidenta, olvidar a profesoras y profesores de nuestro país. Y es por eso que la nueva Constitución les reconoce específicamente su rol fundamental como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Asimismo, valora y fomenta la contribución de los educadores y asistentes de la educación,
incluyendo los educadores tradicionales también. Detrás de este reconocimiento está el principio ya consagrado en la nueva Constitución de que las y los trabajadores de la educación son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Sin duda fue una jornada emotiva la que vivimos ayer, pero no solo por educación, también aprobamos otras materias muy relevantes, Presidenta. Así es, vicepresidente, como por ejemplo el derecho a la alimentación adecuada, que también sacó aplausos ayer en la jornada. ¿Qué dice la norma? Que toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente y culturalmente adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Adicionalmente, fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina y la pesca artesanal. Y algo muy importante que va de la mano de nuestras tradiciones, el Estado promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país. Y así podríamos seguir contando artículos y normas destacadas, pero ya no nos está alcanzando el tiempo. Por eso es tan importante darse un momento para informarse sobre el avance de la nueva Constitución. ¿No es así, vicepresidente? Exactamente, Presidenta, porque estamos comprometidos con nuestra democracia, queremos reiterar el llamado a que nos informemos bien, que escojamos de manera responsable las fuentes que visitamos y el contenido que recibimos, sobre todo aquellas cosas que difunden o que nosotros compartimos. Hemos sido testigos de lo dañino que puede llegar a ser para la democracia el consumo de información imprecisa o errónea, que no solo ha afectado a nuestro país, sino a todo el mundo y a democracias en todo el planeta. Y es por esto que una vez más, la recomendación es informarse a través de las plataformas oficiales de la Convención Constitucional y que sigamos siendo parte de este proceso para construir un Chile justo para todos y todas. Esto es muy importante, sobre todo en esta última etapa del trabajo constituyente, y lo que sigue esta semana es el cierre de nuestras comisiones temáticas. El Pleno revisará las normas permanentes hasta este sábado y después ya tendremos finalizado el borrador de la nueva Constitución, lo que por cierto marca un hito muy relevante en este trabajo constituyente. Pero, ¿qué significa con esto que termina nuestra labor, Presidenta? No, querido vicepresidente. Aún queda trabajo porque desde el próximo lunes se abre una nueva etapa en nuestro trabajo constituyente. Ese día se instalan oficialmente las nuevas comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias. Todo esto comenzará en la región de Antofagasta, hasta donde nos trasladaremos para sesionar en las 3 provincias de la región, en ciudades como Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, entre otras. Así, el día 17 de mayo, la Comisión de Armonización comenzará a darle forma al texto final, el que debe ser aprobado por el Pleno y entregado al país el día 4 de julio. En paralelo, la Comisión de Preámbulo propondrá una introducción para el texto y la Comisión de Normas Transitorias deberá proponer cómo implementar la nueva Constitución para la que la transición entre la actual y la nueva Carta Magna sea en forma gradual. Y como nuestro objetivo es lograr un texto que entregue estabilidad y tranquilidad al país, hemos iniciado un ciclo de reuniones con los diferentes poderes del Estado y una serie de instituciones y organismos públicos para recibir sus aportes antes de la discusión de las normas transitorias. ¿Con quién hemos tenido reuniones, querido vicepresidente? Así es, Presidenta. Les podemos contar que ayer fuimos al Congreso Nacional para reunirnos con el presidente del Senado, con la mesa de la Cámara de Diputados y con distintas asociaciones de funcionarios y funcionarias del Congreso. Hoy, hace un ratito, tuvimos una reunión con el presidente y los ministros de la Corte Suprema, después tuvimos una reunión con los consejeros y la presidenta del Banco Central y mañana seguiremos con el Contralor General de la República, el Defensor Nacional, con la mesa del sector público que agrupa a funcionarios y funcionarias públicos de distintas asociaciones, entre ellos la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Y continuaremos así los próximos días con más reuniones con representantes de instituciones o entidades públicas y de asociaciones de funcionarios. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos teniendo estas reuniones? Porque el proceso de redacción de la nueva Constitución, desde su inicio ha estado abierto a la participación de distintos actores, pero en esta última etapa no será la excepción. Porque de esta manera, estas instituciones y órganos públicos podrán estar directamente involucrados con los artículos que estamos aprobando en esta etapa y sus opiniones serán un valioso aporte cuando se inicie la discusión de deliberación de las normas transitorias que son las que nos llevarán
desde la Constitución vigente a la nueva Constitución. Si bien estos actores, así como muchos otros, han sido escuchados durante el proceso constituyente, nos parece muy importante incorporar sus visiones en esta última etapa, entendiendo lo relevante que es buscar los acuerdos y consensos necesarios para la transición entre el actual marco constitucional y la nueva Carta Fundamental que estamos proponiendo al país. Así podremos llegar mejor preparados a la etapa final de nuestro trabajo constituyente antes de entregar la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República y al pueblo de Chile, y así avanzar hacia un Chile más justo para todas y todas. Como siempre, muchísimas gracias a los canales de televisión y a los más medios de comunicación que se sumaron a esta transmisión. Y ahora, como siempre, damos paso a las preguntas de la prensa. Les pedimos identificarse con su nombre y el medio que representan para que las personas en su casa puedan conocerles. Hola, Presidenta, Vicepresidente Rocío Fonseca de Mega Noticias. Les quería consultar por el sistema de pensiones y ya las propuestas que pasan al borrador entre medio de los distintos hitos de este cierre del proceso constituyente y entendiendo ya lo aprobado en el Pleno, también en la jornada de ayer. ¿Cuáles son los principales avances en el sistema de pensiones que ya pasan al borrador? Bueno, en términos de pensiones, la norma que se ha aprobado establece principios que son muy relevantes. El principio de unidad, el principio de solidaridad y el principio de suficiencia, entendiendo que las prestaciones, sobre todo en las etapas de la vejez, deben permitir conseguir las condiciones mínimas para que las personas puedan vivir y desarrollar una vida de dignidad. En relación a los detalles del proceso o de las leyes que regulen la materia de las pensiones, el proceso constituyente ha propuesto una norma que deja la flexibilidad para que los distintos gobiernos que vengan en el futuro puedan implementar las políticas democráticamente. Hola, Presidenta, Vicepresidente, muy buenos días. Cecilia Román de MOL por acá. Lo que les quiero preguntar es sobre el borrador de Constitución, que hoy ya tiene 458 artículos aprobados y todavía faltan votar algunos artículos hoy, mañana y los del sábado, así que podríamos pasar incluso los 500. Estamos ya con un borrador más extenso en artículos que la Constitución de India, por ejemplo, que tiene 448. ¿Ustedes esperarían que esta Constitución, o se podría afirmar más bien que esta Constitución va a ser la más larga del mundo en términos de artículos, o el trabajo de la Comisión de Armonización podría reducir esa cantidad? Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta. Bueno, primero, recordar que todavía tenemos la etapa de armonización, donde vamos a proponer mejoras en cuanto a formatos, seguramente se van a fusionar artículos, recordar que dada la importancia también, por ejemplo, de que Chile es un Estado unitario, lo hemos aprobado 5 veces, entonces eso puede quedar perfecto en una norma. Entonces, el número final de artículos nos queda todavía proceso, y lo importante acá es relevar, creo yo, es el trabajo democrático que hemos tenido en el Pleno, donde cada uno de los artículos ha logrado consenso, por eso ha pasado al borrador de la nueva Constitución. No solo la Comisión de Armonización, haciendo uso de sus atribuciones, puede eliminar redundancias, sino también que van a proponer un orden del texto. Por ejemplo, la Constitución actual, la que está vigente, en su artículo 19, que es el artículo sobre los derechos, tiene muchos numerales, y cada numeral es más o menos equivalente a un nuevo artículo, con varios párrafos. Entonces la organización del texto que vamos a tener al final va a ser muy distinta a la que esté hoy, y puede ser, por ejemplo, que un artículo contenga varios numerales o que aspectos que estén repetidos se vayan eliminando, y en ese sentido no solo el número de artículos es lo que manifiesta la longitud o el tamaño de la Constitución, sino que también el número de las palabras o de caracteres utilizados. Y en ese sentido estoy seguro que no va a ser una Constitución más larga del mundo como nos mencionó usted. Buenos días, Jorge Espinosa Cuellar de Radio Cooperativa. Esta semana nos enteramos del cierre definitivo de un capítulo que fue amargo para la convención, con el hecho de que el ex convencional Rodrigo Rojas Vade devolvió al fisco el dinero que recibió durante los meses en que no trabajó. A propósito de este insistente llamado a la opinión pública a informarse adecuadamente por canales oficiales, quisiera preguntar por qué no se relevó adecuadamente esa situación, dado que ocurrió en marzo, y lo pregunto porque la Presidenta ayer señaló en Valparaíso que esto lo habían informado en puntos de prensa, en plural, en circunstancia de que no hay ningún registro de que se haya informado de esa situación. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta.
Yo recuerdo haber, por supuesto, informado esto en su momento, no le podía dar precisión porque no tengo esa capacidad de memoria tan amplia. Lo que sí, este tema nosotros lo hemos cerrado y lo he dicho en varias declaraciones hace tiempo porque es un tema que ya ha hecho suficiente daño a la Convención y nosotros lo tenemos cerrado, zanjado y no tengo más que decir al respecto. Ya, es que mi pregunta apuntaba, Presidenta, al llamado que hacen permanentemente a informarse por canales oficiales, y yo le insisto, hay 20 periodistas en la carpa de prensa que damos fe de que esto no fue informado en puntos de prensa. No me voy a referir más al tema del señor Rojas Bade. Si generó molestia mi declaración, pido las disculpas, pero este tema ya está cerrado para la Convención, por lo que dije anteriormente, que es suficiente ya el daño que se ha hecho a la Convención con este tema. Buenos días, vicepresidente. Buenos días, presidenta. Quería consultarles algunas situaciones vinculadas al derecho a la salud y algunos acapites que fueron tratados ayer en el Pleno y también fueron aprobados, ya son parte del borrador. Quería consultarle por dos aspectos. Uno, la participación de prestadores privados y cómo esto se está perfilando justamente en el articulado, ya que en algún momento se planteó y se rechazó en el Pleno que estos no podían perseguir fines de lucro y ahora quedó sujeto a la ley. Si pudieran explicarlo para que también la ciudadanía lo entienda, ese detalle. Y luego, vinculado a este sistema único de salud, que de alguna manera ya las cotizaciones de salud pasarían a este sistema, excluyendo, por cierto, a las ISAPRES. Si pudiéramos abordar el tema de los prestadores privados y las aseguradoras, por favor. En el transcurso de la discusión constitucional en relación a salud, educación, vivienda, han habido muchas ideas que se han ido discutiendo y votando, unas se han aprobado y otras se han rechazado. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos en salud? Primero, que las cotizaciones obligatorias de salud serán recaudadas de manera mancomunada, es decir, se van a juntar las cotizaciones de salud. Esta es una recomendación hecha por organismos nacionales como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Comisión Asesora Presidencial en el año 2014 también sugirió esta alternativa, y por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud. Entonces la Convención Constitucional, escuchando a todos estos organismos nacionales e internacionales, ha propuesto que las cotizaciones obligatorias de salud se mancomunen, es decir, se junten. Y ahí viene la segunda parte, teniendo entonces las cotizaciones de salud para financiar un sistema nacional de salud que sea universal, es decir, que todas las personas puedan atenderse en este sistema. Y como sabemos que la red de hospitales públicos, consultorios y postas no alcanza a satisfacer las necesidades necesarias de salud de toda la población, lo que se ha propuesto es que el Sistema Nacional de Salud integre de manera coordinada e integrada los prestadores privados de salud que decidan acogerse a este sistema y los prestadores públicos, tal cual como lo vimos en el proceso de la pandemia, donde cuando una persona se enfermaba y necesitaba, por ejemplo, un ventilador mecánico, se le daba el ventilador mecánico que estaba disponible, independiente si era público o si era privado. Aprovechándose de esa experiencia y de las recomendaciones internacionales, se ha propuesto mancomunar cotizaciones obligatorias para financiar un sistema nacional de salud donde puedan haber prestadores públicos y además prestadores privados. Sobre las condiciones que deben cumplir los prestadores privados para incorporarse a este sistema de salud universal será materia que tendrán que evaluar los legisladores en el futuro, los distintos presidentes o presidentas de la República, y no es materia de que esta convención haya cerrado, dado que debes tener la suficiente flexibilidad para que sea discutido en el futuro. Y sobre la posibilidad de acceder a prestadores privados de salud, la convención no se refirió a esto y en consecuencia las personas siguen teniendo el derecho a, si así lo desean, gastar plata de su bolsillo y poder atenderse con un doctor en una clínica particular. ¿Tenía algo adicional? Quería consultarles por el rol que actualmente cumplen las ISAPRES en términos de defensores o gente que está justamente considerando el aspecto que ellos tratan hoy día, que hablan de la elección y cómo esto debiera perfilarse con el articulado visto ayer. Actualmente las ISAPRES recopilan y trabajan con las platas que vienen de la cotización obligatoria de las personas que se acogen al sistema de ISAPRES. Ahora, como las ISAPRES con esta propuesta no recibirían la cotización obligatoria de salud, quienes quieran tener seguros complementarios de salud, como son las ISAPRES, tendrían que contratarlos con las propias aseguradoras. Pero la cotización obligatoria se juntaría en una institucionalidad conjunta para todas las personas. Y eso lo recomiendan el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y distintas universidades dentro de nuestro país.
Buenas tardes, creo ya. Presidenta, vicepresidente, soy Antonia Mora de Radio UC. Quisiera hablar sobre el tema de la baja en la popularidad, la aprobación respecto de la confianza más que nada en la convención y saber si desde la misma convención han seguido en conversación con algunos grupos ciudadanos respecto de propuestas, de temas que siguen causando controversia, saber reacciones, por ejemplo. Muchas gracias, Antonia, por la pregunta también. Bueno, como siempre, nosotros vamos cautelosamente, respetuosamente recibiendo todas las encuestas, las analizamos, vemos qué podemos mejorar como convención. Estamos conscientes de esta percepción ciudadana, un poco hacia la convención, un poco negativa, pero acá lo importante no somos nosotras y nosotros y los errores que cada uno puede cometer. Acá lo importante es el proceso histórico y la propuesta de nueva constitución, el contenido que estamos entregando. Yo creo que ahí tenemos que reforzar. Nosotros tenemos un compromiso muy importante con el pueblo de Chile. Ahora que empezamos esta nueva etapa, vamos a volver a nuestros territorios, a hablar con nuestras vecinas, nuestros vecinos. La mayor cantidad de convencionales, somos 62 los que no estamos en comisiones y tenemos ese mandato de comunicar y también luchar contra la desinformación, por eso agradecemos estos espacios también. Y respecto a reuniones ciudadanas, creo que va por ahí, al menos todavía no hemos gestionado, que al menos de que tenga yo en el radar como convención, reuniones sí recibimos a todas las audiencias que soliciten hora y conversamos y vemos feedback o lo que ellos quieran consultar, o muchas veces nos preguntan qué pasó con el articulado de propuesta generalmente. Entonces agradecemos la encuesta, pero sin embargo nosotros no trabajamos para las encuestas, trabajamos para proponer al país una nueva constitución que cumpla con los sueños y la esperanza de la mayor parte de la población. Buenas tardes, Presidenta, Vicepresidente, Paul Fuller de CNN. Quería preguntarle respecto del tema de educación, si nos pudieran explicar qué va a pasar con el rol de los privados, porque ayer se rechazó un artículo que decía que el Estado podrá financiar establecimientos educacionales no estatales siempre que se rijan por los fines y principios de la educación. ¿Qué rol van a tener los establecimientos privados en este nuevo sistema de educación? Sabemos que hoy gran parte de la matrícula de los estudiantes que estudian en distintas escuelas en la básica y la media corresponde a matrículas en escuelas que son particulares subvencionadas. En ese sentido, esta propuesta de nueva constitución con este articulado que se hace en esta materia permite que siga existiendo este mecanismo que sabemos que es el que muchas familias en nuestro país eligen y prefieren. Y en ese sentido la norma ha considerado que, si bien existirá un rol público con instituciones públicas, también el Estado debe apoyar distintos tipos de proyectos educativos que se rijan por ciertos lineamientos que entregue el Ministerio de Educación, tal como es hoy día. Agradecemos finalmente. ¿Queda una pregunta? Tenemos que volver al pleno, estamos ya en la hora. Acoto la consulta de mi colega y el rol de los particulares subvencionados, ya que en el articulado al menos aprobado se plantea que el Estado puede determinar, no obligarse a apoyar proyectos educativos que vayan en determinada línea, esto siempre basándose en los principios y fines precisamente de la educación. Por tanto, si es que fuera en una línea distinta, entonces el Estado puede determinar no apoyar, por ejemplo, un establecimiento particular subvencionado. Efectivamente, el día de hoy, el Estado no apoya proyectos educativos privados que no cumplan con los lineamientos que el Ministerio de Educación establece y reconoce. Por eso hoy día, actualmente, el Ministerio de Educación financia instituciones privadas de educación cuando son reconocidas por el Estado. De la misma manera, este articulado se hace cargo de la necesidad de que se sigan ciertos lineamientos que establece el Estado y en esas circunstancias se garantiza que instituciones privadas reciban financiamiento público. Ahora sí que sí, muchas gracias a todos que nos acompañaron acá, un saludo muy afectuoso a la gente en sus hogares y a los medios de comunicación por este espacio, los canales de televisión. Muy buenas tardes, buena semana para todos y todas.